Buenas noches. Tras el paréntesis de carnaval, hoy reanudamos nuestro programa de Calle Libertad, ya en nuestra casa, en Onda Luz Televisión, y hoy tenemos con nosotros como primera invitada una mujer de gran valía personal y profesional. Ella es Rosario Martínez, es directora de la Biblioteca Municipal y recién nombrada presidente de la Academia de Bellas Artes, de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Rosario, muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias a ti por haberme invitado, es un honor. Rosario, tú naciste en Santander. Sí. Curiosa la relación que hay entre esta ciudad, Santander. En tu caso, es una relación casual, ¿no? Pues sí, casual, tan casual como que me enamoré de un gaditano y me casé con él y vine a esta maravillosa tierra, pero es la tierra de mi infancia también, porque siempre la familia hemos tenido tíos carnales, hermanos de mi madre y hermanos de mi padre, residentes en Cádiz. Ajá. Y hemos frecuentado esta ciudad mucho, es uno de los bellos recuerdos de mi infancia, los paseos por Cádiz y la playa de Cádiz, no se me olvidará nunca. ¿La residencia de tu familia era por las mismas razones que venían los santanderinos a lo largo del 19 o 20 o simplemente por profesión? Es un poco rocambolesco, porque los hermanos de mi padre, mi abuelo era ingeniero jefe de tabacalera en Madrid durante la guerra. Tras fallecer en aquel contexto del dramatismo clásico de la guerra civil, pues los hijos, que eran bastantes, se quedaron huérfanos, sin padre y sin madre. Y entonces la empresa tabacalera creó unas oposiciones para beneficiar a esos hijos de antiguos operarios y trabajadores de tabacalera. Y los dos hermanos varones se presentaron a la oposición, lo sacaron y vinieron con sus 4 hermanas a vivir a Cádiz. Fueron destinados a Cádiz y vivieron en la maravillosa casa de Puntales durante muchos años después una de ellas se volvió a Madrid y se casó. Otra ingresó en el convento de Carmelitas Descalzas en la calle Costa Rica, sí, donde falleció después de muchos años. Otra fue religiosa, pero ya en otra orden en Bilbao. Y los otros 2 hermanos solteros han vivido toda la vida en Cádiz. Ha sido para nosotros el punto de referencia. Esa casa de Puntales que la alcaldesa enseñó al pueblo gaditano hace poco, ha sido el paraíso de mi infancia. No se me olvidará nunca. Sí. Es una cosa, hay cierta reciprocidad, ¿no? Porque en mi caso yo era el que iba a Santander y para mí fue un poco paraíso también, ¿no? Aquel paisaje pasiego y todo eso. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Empezaste a estudiar en un colegio en Santander, me imagino? No, cuando yo empecé mi edad escolar vivíamos en Sevilla. Ah, porque os trasladaba y... Sí, recientemente antes de empezar esta entrevista te comenté las circunstancias profesionales de mi padre y entonces en aquel momento de la expansión del Banco de Santander Botín le contrató para abrir nuevas sucursales o reparar el daño de algunas que estuvieran funcionando irregularmente. Y entonces pues vivimos en muchos sitios, fue un privilegio también, una desventaja para otros puntos, de otros puntos de vista, pero nos enriqueció mucho conocer ciudades y vivimos 7 años en Sevilla, por ejemplo, y claro, los fines de semana eran en Cádiz. Vivimos también en Cádiz, en la Plaza del Palillero, y ese es el motivo de que yo empecé mi etapa escolar viviendo en Sevilla, hice hasta ingreso de bachiller, hasta los 10 años estuve estudiando en Sevilla. Sí, porque entonces hacíamos un ingreso, luego primero, segundo, tercero, primero cuarto, empezaban los 6 años de bachillerato, sí, 4 reválida y luego... reválida. Exactamente, sí. Y estudias la carrera de Historia en Oviedo, en este Historia caso, del ¿no? Arte, sí. Empecé la carrera vivíamos entonces en Galicia. Mi primer año de carrera la hice en Santiago de Compostela y a partir de segundo a quinto lo hice en la Universidad de Oviedo porque vivíamos ya en Oviedo. ¿Has ido conservando amistades por los sitios que...? Depende de las tierras. Claro. En tierras gallegas tengo amistades de esas de toda la vida, porque la gente gallega es así. Si te da su amistad, te la da para siempre. Y sí, tengo muchos puntos de referencia en estas ciudades, donde volver en Sevilla no, porque éramos muy pequeñas, yo salí de allí con 11 años. Pero en Galicia sí, profundas amistades. ¿Y qué especialidad hiciste en Historia? Historia del Arte. Historia del Arte. Sí. Especialidad que había en Oviedo entonces. Sí, correcto, en Oviedo. Con un profesorado magnífico, por cierto. ¿Y luego te influyó alguno en especial o tienes algún recuerdo en especial? No, yo recuerdo ahora que han pasado los años el privilegio que era tener, por ejemplo, al catedrático Alarcos Llorach, o tener, por ejemplo, a don Julio Mangas Manjarrés, o tener a Julio Casares en musicología, o tener al que es actualmente catedrático en Murcia como catedrático del siglo XVII de Historia del Arte. Era un cuerpo de profesores extraordinario, sí. Tengo en mis apuntes que
haces ya luego en el 80 y algo, hiciste la oposición a bibliotecas en Cádiz, luego ya te sitúo aquí, casada quizás, ¿no? Sí, yo me casé en el 78, me vine a vivir aquí y llegó a mis oídos que se convocaba una plaza de bibliotecaria del ayuntamiento y empecé a prepararla, me presenté y tuve la gran fortuna de sacarla, sí. Ya estabas instalada en la ciudad. Sí, vivía en Cádiz. Y aprovechas también y comienzas los cursos de doctorado también aquí Eso fue después, pasados unos años. Ah, pasados unos años. Sí, no fue inmediatamente. O sea, hice los cursos de doctorado aquí en la Universidad de Cádiz, sí. Entonces me imagino que solamente estaba quizá la del Palillero, ¿no? La biblioteca del Palillero, o ya estaba en San Miguel. No, cuando yo saqué la oposición, mi destino principal y la única biblioteca municipal que había en esta ciudad era la de la Plaza del Palillero. Eso. Pero al poco tiempo de sacar yo mi oposición, el señor González Piñero había establecido la creación en ese centro de un centro cultural y se evacuó la biblioteca de allí. Y estuvimos en distintas instalaciones provisionales hasta que se nos otorgó la reparación del edificio de la calle San Miguel. Rosario, he sido testigo de cómo ha ido agrandándose las bibliotecas municipales de Cádiz. Tú has dicho bien que había una. A mí me resultó muy grato conocer la de Extramuro y también la del barrio Santa María. Bueno, eso no es mérito mío, que conste, ¿eh? Yo puedo ser responsable de cómo van las bibliotecas ahora, pero la decisión de montar una gran biblioteca en esta ciudad fue de nuestra alcaldesa y apostó cuando el barrio no era lo que es ahora. Y yo te aseguro que esa biblioteca ha cambiado el barrio. Hemos sido testigos de cómo ha ido cambiando con nosotros ese barrio. Creo que fue una apuesta importantísima porque recuerda que las instalaciones de esa biblioteca no se escatimó una peseta en su edificio y ni muchísimo menos en el mobiliario y equipamiento de la que se dotó. Entonces, dar a un barrio que estaba totalmente desprovisto de equipamiento cultural un edificio de esa envergadura ha influido muchísimo y hemos dado servicio a mucha gente. Sí. Yo recuerdo cuando estuve allí, que precisamente fue para entrevistar a nuestra compañera y amiga Yolanda, y me sorprendió la cantidad de chavales del barrio que estaban allí estudiando, leyendo, etcétera. Me dio una verdadera alegría, ¿no? En esa biblioteca entran más de 600 personas diarias, entrar y salida, además de toda condición y de todas características, niños, ancianos, mujeres que van a dar una vuelta o dejan a sus nietos en el colegio, que van a hacer sus compras y luego vienen al préstamo a dejar algo, a llevarse unas películas, o gente joven que necesita estudiar, o opositores que están trabajando. El servicio que damos es muy gratificante porque atendemos a mucho tipo de personas. Rosario, ¿se pueden hacer estadísticas de las diferentes bibliotecas? Bueno, no se pueden, es que tenemos que hacer esas estadísticas. Las bibliotecas municipales nuestras forman parte de la gran red de bibliotecas públicas andaluzas, que es la red APSISNet. Entonces, eso lo controla la Junta de Andalucía y hay un sistema muy preciso de elaborar anualmente unas estadísticas de lectura, donde se contemplan libros adquiridos, nuevas adquisiciones, libros catalogados, préstamos realizados, y se pueden hacer estadísticas por edades, por género, por lo que fuera. ¿Y la podemos comparar con otras ciudades? Claro que sí, esos son datos públicos que se entregan a la Junta de Andalucía y nosotros podemos darlos y están publicados, sí. Son accesibles al público. Hemos hablado de la de Santa María, de la de Extramuro, y tú antes me comentaste otra, la de la... Tengo una pequeña biblioteca que se inauguró en tiempos de Josefina Junquera, que se instaló en el Centro Cultural de la Viña, que ya ha desaparecido, pero que tiene un equipamiento somero, pero tiene un equipo muy entusiasta al frente y estamos dando un servicio por las mismas características a una zona que carece de equipamiento cultural. Y sí, también está funcionando maravillosamente bien. Sí. Bueno, pues ya tenemos unas cuantas bibliotecas municipales. Tenemos 5. ¿Cuánto? 5. 5. Más la provincial, ¿no? La provincial sí, es la gran biblioteca, central. Sí. Más las bibliotecas de las facultades, yo conozco las bibliotecas universitarias, de Economía, la de la Facultad de Filosofía, la de Medicina, sí. Bueno, hombre, pues mira... Las bibliotecas universitarias son muy importantes, sí. Exacto. Antes me has hablado... Yo quiero hablar también de la academia, pero es que este tema también me parece apasionante, ¿no? Sí, lo es. Antes hemos hablado de bibliotecas que no son las bibliotecas oficiales o las que están funcionando, y entre ellas me has hablado de la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes. Acabo de decir que tú
eres recién nombrada presidenta de esa biblioteca. Me parece muy interesante. Háblanos de esa biblioteca, de cuándo es. Me imagino que sostener eso costará un dinero, ¿no? Una biblioteca de ese tipo. Mira, la Biblioteca de la Academia de Bellas Artes es, yo siempre he dicho que es el conjunto bibliográfico más exquisito de esta ciudad. Cuidado, no estoy diciendo que sea a lo mejor el de más valor, que sí que lo tiene y mucho. Pero probablemente por mis características de ser licenciada en Historia del Arte y amante de las Bellas Artes, pues me impresiona más que cualquier otro, ¿no? Hombre, no se puede comparar tampoco a la gran colección de la Biblioteca Pública Provincial, que es el gran patrimonio bibliográfico de esta ciudad, o a la maravillosa colección privada del señor Joly, que está ahora a disposición del público, son maravillosos fondos bibliográficos, o al fondo bibliográfico nuestro de la Celestino Mutis, la Biblioteca de Adolfo de Castro. Pero es que la Biblioteca de la Academia de Bellas Artes es mi favorita, no lo puedo evitar, por sus características, por la envergadura de la calidad bibliográfica de sus volúmenes, por su colección de grabados extraordinaria, y porque es de esas bibliotecas, entre comillas, abandonadas, no abandonadas, que estamos muy pendientes de ella, pero sí desconocidas por el gran público, y que con esa biblioteca se podían montar, con esa biblioteca y esa colección calcográfica, se podían montar 8 o 10 exposiciones, a cual más sorprendente, maravilloso. Has hablado también de la Biblioteca Joly, que es una maravilla, estuvo allí García Márquez, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Y la Biblioteca del Seminario. La Biblioteca del Seminario es otro de los tesoros de esta ciudad, sí, todavía no se sabe muy bien lo que hay, porque no termina de iniciarse un proceso de catalogación. No sé cuáles son los motivos, pero sí es preocupante que un patrimonio bibliográfico tan extraordinario siga sin conocerse exactamente lo que hay. El catálogo es una garantía de conservación de dicho patrimonio, no nos engañemos. ¿La hispanoamericana la catalogaste tú, no, Rosario? La catalogamos nosotros, es decir, ¿un grupo? Un grupo no. La alcaldesa no ha sabido nunca decir no a aquellas personas que se le han acercado, propietarias de un patrimonio bibliográfico considerable, las academias, por ejemplo, y les han dicho, no podemos hacer un catálogo, no tenemos personal ni posibilidad de contratación. Podemos depositar este legado en el ayuntamiento para que el equipo técnico de la Biblioteca Celestino Mutis lo catalogue y luego me lo devuelves catalogado, y lo hemos hecho muchas veces. Y entre las cosas que hicimos fueron las grandes colecciones de la Real Academia Hispanoamericana. También interesantísimo. Sí, muy interesante, sí. Rosario, vamos a hablar, si te parece, de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, magnífico, ¿no? Sí. ¿Cuál es su origen? Pues la Escuela de Arte, la Escuela de Dibujo, que se creó en el siglo XVIII para enseñar las bellas artes a los que se quisieran matricular en ella. Es una escuela de enseñanza, de educación artística, que nació en el siglo XVIII. Y luego fue tomando envergadura en cuanto a alumnado, en cuanto a infraestructura y en cuanto a patrimonio, como natural. Pasó sus momentos económicamente malos, como todas estas instituciones, pero es uno de los patrimonios más extraordinarios de esta ciudad, sí. La gran escuela de dibujo, de arte y de dibujo. Hoy en día son dos instituciones separadas, ¿no? Sí, estamos hablando de lo que tú llamas, me he expresado mal, no es lo mismo lo que tenía la Academia en sus manos en el siglo XVIII y durante parte del XIX, que tenía en sus manos la docencia, la educación artística de sus alumnos, y a medida que fue avanzando el siglo XIX, desde el gobierno central se la fue despojando de esa competencia educativa y se la fue relegando a segundo término. Entonces se fue desgajando hasta el extremo de que hoy la Escuela de Artes, que está instalada allí al lado del Corte Inglés, pues no tiene ninguna relación con la Academia de Bellas Artes, a no ser aquella fuerte relación institucional relacionada con los años de historia que han vivido juntas y que han permanecido además juntas en el mismo edificio, porque la Escuela de Arte ocupaba este ala del edificio del museo y nosotros estábamos a la izquierda. Los directores de esa escuela han sido miembros de la Real Academia y se ha nutrido mucho del profesorado, del gran profesorado de esa escuela, sí. Rosario, ¿qué intenciones tienes como presidenta como recién nombrada presidenta de esta Real Academia? ¿Cuál es tu proyecto? Pues mi proyecto está muy claro. Primero, reivindicar y dar a conocer nuestro excelente patrimonio. Segundo, dotar a la Academia de una plantilla que complete la nómina de académicos. En estos momentos estamos deficitarios de 11 vacantes, son 28 plazas de académico. En estos momentos faltan 11 nombramientos. Hay que dotar a la Academia de gente joven, emprendedora, que quiere trabajar.
y evidentemente buscar mecenas que nos permitan llevar adelante grandes proyectos que tenemos, pero que con la subvención que otorga la Junta, evidentemente somos muchas academias en Andalucía y no hay dinero para todos, nos permite sobrevivir, digamos, con dignidad, pero no nos permite hacer grandes cosas. Nosotros debemos promocionar nuestra historia, nuestro patrimonio y todas las ideas y proyectos que tenemos en mente y que no somos capaces de sacar adelante, especialmente por razones económicas. Pero trabajaremos... Claro, sobre todo promocionar el patrimonio de la propia academia. Abrir nuestra biblioteca y nuestro archivo histórico, que es nuestra memoria histórica, a disposición del investigador, para nosotros es primordial, porque en torno a ese patrimonio bibliográfico y documental de nuestros archivos se pueden hacer cientos de trabajos de investigación, pero mientras no se propicie la contratación de un técnico especialista en archivos que nos haga el inventario del archivo histórico, mi obligación es mantenerlo oculto porque no es segura su consulta, por razones obvias. Rosario, Cádiz fue muy importante en el siglo XVIII, como se sabe, ¿no? ¿Esto se nota en su patrimonio artístico y bibliográfico? Por supuesto. Yo te invito con muchísimo gusto a que conozcas aquella biblioteca. Me encantaría. Sí, sí. Podéis llevar unas cámaras y filmar lo que queráis y enseñarle a la gente lo que todavía no tiene, por desgracia, posibilidad de hacer personalmente. Yo pienso que más adelante, cuando se produzca la rehabilitación del museo y se nos encaje en aquella infraestructura superior, evidentemente concediéndonos más espacio, porque la Academia tiene una serie de necesidades importantes porque no tiene a la vista todo su patrimonio, porque carece de espacio. Pero esos espacios académicos que parecen anclados en el tiempo porque mantienen su mobiliario de caoba, unos muebles magníficos, sus muebles extraordinarios que no te podía explicar ni al público explicarle cómo son, porque te sorprenden al verlos, unos muebles de madera maravillosos que se hicieron durante los tiempos de la presidencia de Rubí Díaz. Esos espacios de la Academia deben ser visitados por el visitante del museo y formarán, desde luego, un valor añadido a la infraestructura que puede ofrecer el museo. Eso y nuestras colecciones de grabados, que la gente no conoce y se va a extasiar viéndolos, la verdad. Rosario, acabo de acordarme de dos posibles bibliotecas más, que no sé dónde están. Me acuerdo de una que había en San Antonio, me parece que era temas gaditanos. Temas gaditanos, de la Caja No, de Oro, esa biblioteca existe y tiene una maravillosa instalación. ¿En San Francisco? Sí, claro. Esa es la biblioteca del señor Conte Lacabe, una maravillosa biblioteca, y además la instalación es magnífica, tiene una espléndida bibliotecaria al frente, además. Y si es pública, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y la de Pemán? La de José María Pemán está custodiada por Cajasol, pero me imagino que carecerá de posibilidades de abrir a la consulta. Desconozco cuál es la política que se lleva en torno a esa biblioteca, pero la conozco y es una maravillosa biblioteca y pertenece a Pemán, eso es todo. Bueno, hablando, me doy cuenta de que hay bastantes bibliotecas en la ciudad y bastante ricas bibliográficas, ¿no? Sí. Me imagino que... Lo que hay es poco dinero para contratar personal que las sostenga. Claro. Contratar es muy caro. Bueno, tengo aquí un currículum tuyo amplio de publicaciones, has comisariado muchísimas exposiciones, has presentado también trabajos a congresos. En fin, necesitaríamos un montón de tiempo para... Tengo 61 años, si no lo hubiera hecho no merecería estar asentada en esta mesa. Por ejemplo, diste una conferencia, bueno, me imagino que hace tiempo ya, sobre la pintura gaditana del siglo XX. Eso, digamos, fue mi primera misión como académica de Bellas Artes. Yo soy miembro de la Real Academia de Bellas Artes desde hace 25 años. Esto del nombramiento de presidenta parece un regalo de aniversario, pero ha sido una casualidad. Pero el entonces presidente de la Academia era el señor Petengui, y me obligó a dar una conferencia allí en el salón de Alejandrina Hessler. Y me ofreció varios temas y a mí ese me pareció interesante, de los pintores gaditanos. A mí es un tema que me fascina porque Cádiz es una ciudad muy artística y estoy convencida que en algún rincón desconocido de esta ciudad o de esta provincia se está forjando el carácter de algún artista extraordinario y yo voy a investigarlo. Muy bien. También, bueno, es que... Has tratado también mucho el tema de la encuadernación, ¿no? Sí, esa es mi debilidad.
tu debilidad. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos a los Galván, ¿no? Hombre, claro. Y sobre ellos Me conocen también, bien y yo a ellos. Te conocen sí, bien mucho, porque sí. me parece que has colaborado mucho con ellos. No sé si Bueno, vamos a ver. No, eso no es mérito mío tampoco. El único mérito es un día que yo como bibliotecaria se me ocurrió crear un gran evento cultural que se llamara el Congreso de Bibliofilia, Encuadernación Artística, Restauración y Patrimonio Bibliográfico, que eran unas materias que habitualmente en el ámbito de los bibliotecarios se consideraban, era la época de la informatización, del mundo digital, nada más que se hablaba de ello. Yo decía, bueno, en esta ciudad de Cádiz están de los mejores encuadernadores españoles y a nivel europeo que hay en España. Tenemos unos profesionales artísticos de gran envergadura. Y en torno a eso pergeñé un proyecto y se lo llevé a Teófila. Y Teófila se enamoró de él. Y gracias a Teófila, a la alcaldesa, hemos sacado adelante 3 ediciones, porque el congreso es muy, muy costoso, por desgracia, y creamos el Premio Nacional de Encuadernación Artística José Galván, dotado económicamente y con su trofeo correspondiente. Y sí, fue un proyecto cultural que supuso un gran bombazo en la ciudad y en España. Dice que no es mérito tuyo, pero... Sí, no, bueno, perdona, yo puedo tener ideas luminosas, pero si no tengo una persona que las considera viables y que dice adelante, yo no hubiera podido sacar nada. O sea que no, esto es un tándem. Rosario, un asunto que me ha llamado la atención también es una exposición que tú comisariaste sobre los libros de texto del siglo XIX y XX. Sí. ¿Cómo echaste manos de ello? ¿Qué hiciste? Pues mira, muy fácil. Nos quedan 2 minutillos. Rápidamente. Sí. Eso forma parte de una política de exposiciones que yo he puesto en marcha en la Gran Biblioteca de San Severiano de Extramuros. Tenemos un patrimonio museístico de vitrinas extraordinario. Y entonces, periódicamente, una vez al año o 2 veces al año, montamos una exposición del tipo que sea. Y utilizamos mucho el patrimonio de coleccionistas que nos visitan y nos lo ofrecen. Pero concretamente esa de los libros de texto, es que yo tengo una gran cantidad de esos libros de texto. Parte se pidieron prestados y se expusieron. Y 2 de las profesionales que tengo allí hicieron una investigación sobre los planes de estudio y de educación, concretamente Teresa Ruiz hizo un maravilloso folleto sobre los planes de estudio en España, y teníamos representación exacta de todo material escolar y libros de texto españoles, y fue extraordinaria, sí. Yo recuerdo los libros de texto de nuestra época, sí. Y por ejemplo los del Preu, ¿no? Los esos eran míos, los de esa época eran míos, o sea, yo los guardo todos, sí. Nada más que libros de historia, sí. Y los de ciencias naturales, y todos, sí. Maravilla, esos ¿no? eran míos, sí. Se han ido volatilizando, haciendo más light, ¿no? Los libros de texto con menos contenido. Sí, pero yo los sigo guardando, es decir, en donaciones que llegan a la biblioteca, siempre que vienen libros de texto se le da un tratamiento especial y se guardan. Esos libros de texto guardados, dentro de 25 años, nadie los conservará y serán un tesoro. Y serán un manifiesto, se podrá hacer un estudio sobre la evolución de los planes de educación españoles, me parece interesante. Un librito sobre los libros de texto de historia. Magnífico. De los 90 y de los 2000. Pues a ver si nos donas un ejemplar a la biblioteca. Lo tenéis en la biblioteca, lo doné. Pues entonces regálame uno a mí. Vale, te lo regalo. Rosario, ha sido de verdad un verdadero placer, un lujo tenerte aquí hoy. Estoy a vuestra disposición y reitero mi invitación, ya que todavía no estoy en condiciones de poder facilitar el acceso a esa biblioteca al gran público. Sí puedo enseñar solo a través de la televisión. Por supuesto. ¿Te interesa? Que tomamos... Estáis invitados con vuestras cámaras a rodar, y os prepararé los ejemplares más bellos para que la gente disfrute de su contemplación. Pues será un placer. Allí estaremos, Rosario. Muy bien, gracias por haberme invitado. Estamos con ustedes en unos minutillos, tenemos una segunda parte con Manolo Lapi. Hasta entonces.